Bueno, mis amados hermanos, de verdad, qué alegría estar con todos ustedes en esta tarde, poder compartir un mensaje muy lindo, un mensaje que lo que más Dios quiere resaltar es una palabra y es esperanza. Tal vez cuando nosotros lo comencemos a escuchar, tal vez no va a ser esa palabra la primera que surja. Dios es increíble y nos va a ir llevando por senderos muy lindos para hacernos comprender el verdadero sentido de esto que Él quiere sacar a la luz a nuestras vidas. A veces yo considero que no son temas de los que nosotros hablamos muy a menudo, tal vez porque no es un tema a veces agradable, de acuerdo al enfoque humano, que es un enfoque tuyo y mío, que cuando llega una situación muchas veces es mi primera reacción, es lo que yo siento, es lo que me duele. Pero es importante que abordemos estos temas en el caminar cristiano, en el caminar comunitario, porque también la vida está llena de estos momentos y sabiéndolos enfocar bajo la perspectiva cristiana y bajo la luz divina, vamos a encontrar el verdadero sentido. Pero recordemos un poquito, mis amados hermanos, de la clase anterior, de lo que nos hablaba Katy. Y Katy nos hablaba en la clase anterior sobre la verdadera compasión. ¿Y qué nos decía? Que cuando una persona cercana se encuentra en una circunstancia difícil, que está pasando por un momento delicado, un momento desagradable, a veces, en esas ocasiones, sentimos más preocupación y angustia por el sufrimiento de alguien más que por el nuestro, que por aquella persona, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, y es como que nos unimos a ese sufrimiento y nosotros realmente tampoco la pasamos bien y frecuentemente eso nos hace perder la paz con la que nos bendice nuestro amado Dios. Por eso es importante que nosotros podamos hoy en día distinguir en lo que podemos llamar la verdadera y la falsa compasión. Y es cierto, mis hermanos, que cuando más avanzamos en este camino espiritual, desde que tú y yo nos encontramos cara a cara con Dios en nuestro retiro, más debería de crecer en nuestras vidas la compasión. Y si no está presente en nuestras vidas, tendríamos entonces que poner en duda si verdaderamente estamos creciendo en nuestra vida espiritual o si estamos estancados. Es importante que hoy, como orábamos en los días previos al Pentecostés, también el Espíritu nos pueda revelar y nos pueda llevar a darnos cuenta si tenemos ese corazón compasivo que el Dios de poder también quiere crear en nosotros. La comunión de los santos, la compasión de los santos por dispuesta que esté a compartir y aliviar la miseria, siempre debe de ser dulce, pacífica y debe de ser reconfortante. Y así como yo les decía hace un momentito, esa compasión también es un fruto de la presencia viva y actuante del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero algunas veces nuestra compasión también suele ser inquieta y confusa, como que si nos faltara poder depender y abandonarnos plenamente en esa confianza a la que estamos llamados a depositar en Dios. Y para que la compasión, mis hermanos, sea verdaderamente una virtud cristiana en nuestras vidas, debe de proceder de algo, nos decía Katy. Debe de proceder del verdadero amor. ¿Qué es eso? Consiste en desear el bien de la persona, el bien de tu prójimo a la luz de Dios y sobre todo de acuerdo a los planes divinos y no del temor, el miedo al dolor, el miedo a perder algo, el miedo a poder separarme de algo con lo que yo me siento reconfortado o a gusto. De hecho, a veces nos pasa que con demasiada frecuencia nuestra actitud ante los que sufren en nuestro entorno está más condicionada por el temor que fundada en el amor, en lo que vaya a suceder, en que si pasa esto, que si pasa lo otro, y nos imaginamos un sinfín de escenarios en nuestra mente que muchas veces lo que hacen es que nos sintamos llenos de temor y que no podamos depender del amor de los amores, que es el que debería de reinar
en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por eso Katy nos animaba ya al final a que podamos orar por aquel que sufre y que podamos pedir con fe y con confianza. Entonces, mis hermanos, saber clamar a Dios nos permite que nos podamos abandonar completamente en sus planes, en sus manos. Saber que Él está presente todos los días de nuestras vidas con nosotros, a nuestro lado, no solo en los momentos buenos, porque cuando la cosa va bien en tu vida y en la mía, es muy fácil darnos cuenta que Dios ahí está presente. Siente su presencia como más fuerte en tu vida, pero cuando la cosa no marcha como a ti te gustaría que marchara, tú no me vas a dejar mentir. Pero muchas veces tú te has preguntado si Dios está o no está a la par tuya. Y eso nos lleva al tema de esta clase, el que yo quiero compartir con todos ustedes. Y se llama Dios toma nuestros sufrimientos y los convierte en esperanza viva. Dios toma nuestros sufrimientos y los convierte en esperanza viva. Y al comenzar esta clase, yo quisiera que a mí me encanta compartir con ustedes y no ser yo el que hable y hable. Entonces, yo quiero pedirles que de una forma tal vez bastante ordenada, algunos de ustedes me puedan decir, quiten su micrófono y participen. ¿Qué es lo primerito? Fíjense bien, lo primerito que se les viene a la mente cuando ustedes escuchen esta palabra que yo les voy a decir. No, lo que quiero es que no lo vayan a estar meditando, es que Fer, de acuerdo al plano teológico, lo que a mí se me viene a la mente, no. No, yo quiero que cuando escuchen esta palabra, lo primero que se les venga es lo que me comparten. Y la palabra es sufrimiento. A ver, Dolor. ok, Enfermedad. ok, Dolor, yo también. también. Santidad. Santidad, ok. Tristeza. Arturo, Limpieza, limpia. Purificación. ¿Cómo fue tu Angustia. Purificación. purificación, angustia, ok, Desánimo. Angustia. ok. duelo, Falta de Desierto. esperanza. Falta de esperanza, wow, qué Impotencia. bonito. Impotencia, pérdida, pérdida. Dolor y enfermedad. Ok, bueno, mis hermanos, gracias por compartir. Miren, qué impresionante. De verdad que es muy lindo escucharlos. ¿Saben por qué? Porque este mensaje yo lo platiqué en el Grupo Timón hace algunas semanas. Y saben que esa es nuestra humanidad. Sí, es humanidad frágil la que tú y yo tenemos. Y cuando yo les hacía la pregunta a mis amados hermanos, muchas de las cosas que ustedes han dicho es lo que nosotros ahí dijimos. ¿Qué es lo primero que viene a mi mente cuando yo escucho la palabra sufrimiento, dolor? El dolor me hace sufrir una incomodidad, una angustia, ¿qué es la angustia? Es como que sientes apretado en tu interior y sientes esa preocupación excesiva que te hace muchas veces sudar helado, que te hace sentirte a veces débil. Es incertidumbre. Muchas veces nos hace sufrir. Lo asociamos con dificultades, con momentos de oscuridad. ¿Cuántos de nosotros relacionamos el sufrimiento con momentos de oscuridad? Piénsenlo bien, piénsenlo bien. ¿Cuántos de nosotros cuando vivimos un momento en el que estamos experimentando un sufrimiento, a veces decimos es que estoy pasando por un valle de sombras, por un momento oscuro en mi vida, un momento en el que me siento decaído, no me siento erguido espiritualmente, no tengo, no tengo valentía, no tengo fortaleza? ¿Cuántos de nosotros nos viene la ansiedad? Esa ansiedad, por así decirlo, es nuestra mente pensando excesivamente en el futuro.
que si la cosa va a salir bien, que si me van a correr del trabajo, que si voy a tener para finalizar el mes, que si esta enfermedad va a terminar en un diagnóstico sumamente delicado. Entonces me viene la ansiedad y lo asocio al sufrimiento. Como ustedes decían, temor, desesperación, debilidad. Y fíjense, mis hermanos, que psicológicamente el hombre a toda costa evita el sufrimiento. Le huimos naturalmente y es una reacción natural interna del hombre. Le huimos a este tipo de situaciones. Al hombre como tal, bajo la psicología humana, el sufrimiento le parece un momento desagradable, un momento repulsivo, y nuestra reacción es que cada uno de nosotros, en la mayor parte de las veces, tendemos a reprimir esa situación. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, estamos pasando por este momento, venga este momento, ¿verdad? Qué bonito, qué lindo, mi actitud es asertiva, es con los brazos abiertos. Muchas veces no es nuestra primera reacción, no es lo primero que sale de nosotros. Ahora, aparte de lo que nosotros hemos pensado en relación a la palabra sufrimiento, yo quiero también que vayamos un poquito más profundo, pero a nuestro corazón, llegando a tocar nuestro corazón y que podamos descubrir cuáles son las emociones que se generan en nuestras vidas cuando estamos atravesando un momento de sufrimiento. Pueden abrir nuevamente el micrófono. ¿Qué emociones? Amargura. Miedo. Amargura, miedo, impaciencia, dice Mario, Paciencia. Incertidumbre. incertidumbre, Desánimo. ok, Tristeza. Impotencia. impotencia, Duda. duda, Miedo, pero también yo he sentido la mano de Dios claro. en ese momento. Gloria a Dios. Y a eso es a lo que nosotros vamos a llegar, definitivamente. Ese es la finalidad. Pero, Temor. pero, pero tenemos que descubrir nuestra humanidad y no, y saben, yo lo platicaba con mis hermanos del timón, no tener miedo de darnos cuenta también que tú y yo podemos ser vulnerables, ¿sí? De nuestra Eso. humanidad frágil. Porque en esa humanidad frágil también Dios se glorifica, mis hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces también estamos en el día a día y sobre todo en los caminos comunitarios con una máscara? Y vemos a nuestros hermanos y hola hermano, ¿cómo estás? No, mira, yo increíble, pero en nuestro interior, con esos sentimientos que ustedes han dicho, ¿cuántos de nosotros se nos viene la ira? Nos sentimos iracundos, enojados porque las cosas no están saliendo como yo espero que tengan que salir en estos momentos y eso me hace sufrir y me genera ira, descontento, amargura, decían ustedes al principio. ¿Cuántos de ustedes han sufrido insomnio? Nos levantamos a mitad de la noche y nuestra mente está a 1000 por hora, ¿sí o no? Piensa en el problema, en la situación, en la enfermedad. Y no es fácil que volvamos a poder conciliar el sueño, porque nuestra mente no nos deja, porque es nuestra humanidad la que se coloca delante de Dios para tratar de resolver por tus medios esa situación complicada por la que tú y yo podemos estar pasando. Fíjense, mis hermanos, que cuando atravesamos estos momentos, se crea en nosotros una especie de sinsentido, así le he llamado yo. Un sinsentido es que tú y yo no podemos entender lo que nos pasa. No comprendemos. Es una de las primeras reacciones, sí. Es como ese cuestionamiento interno de no entiendo. Y se lo decimos al Señor, Señor, no entiendo por qué esta situación ha llegado a mi vida y me está haciendo sufrir. Muchas veces nos sentimos desorientados. Dios y la esperanza, yo se los decía en el retiro de compromiso,
Es como el Waze espiritual en nuestras vidas, es la que nos marca el rumbo. Y Dios nos dice, hijo mío, es aquí donde tú tienes que llegar. Pero cuando se vienen estos momentos, es como que si perdemos la brújula y nos sentimos completamente desorientados. Hay una gran inestabilidad interior en nuestras vidas, desubicados ante los diferentes acontecimientos que día a día están llegando. Yo platicaba hace un momentito con un hermano con el que, al que yo amo mucho y me decía, Fer, ora por mi familia porque estamos pasando por un montón de situaciones delicadas y siento que nos está lloviendo sobre mojado, me decía. Muchas veces nos sentimos desubicados y aturdidos ante las muchas cosas que llegan a nuestras vidas y que ya no sabemos qué hacer con ellas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Muchos de nosotros podemos ver estos momentos como algo muy, pero muy negativo que ni siquiera podemos imaginar cómo este tipo de momentos pueden tener o pueden darle algún sentido a nuestras vidas. No, es imposible para mí llegar a pensar cómo este sufrimiento puede llegar a tener algo de sentido en mí. Si es como yo les decía hace un momentito, si es que lo primero que evoca en mí es un sinsentido, es un no comprender. Y yo les quiero leer lo que dice un santo muy importante de nuestra iglesia, San Juan de la Cruz. Pongan atención, nos dice, el camino es angosto. Quien desee recorrerlo con mayor facilidad debe de despojarse de todo, mis hermanos. ¿Sí? Incluso esas cosas de las que estamos hablando ahorita, lo que yo considero correcto, lo que yo no considero correcto, lo que me parece aceptable, lo que no. De todo, dice, quien desee recorrerlo con mayor facilidad debe despojarse de todo y usar la cruz como su bastón. En otras palabras, debe estar verdaderamente resuelto a sufrir voluntariamente por amor a Dios en todo. Se los voy a repetir un poquito más despacio. En otras palabras, debe estar verdaderamente resuelto a sufrir voluntariamente por amor a Dios en todo. Y esto nos lo dice San Juan de la Cruz. Preguntémonos nosotros, mis hermanos. Y yo, al día de hoy, uso la cruz como mi bastón, abrazo la cruz que se presenta en mi diario caminar, estoy voluntariamente decidido a sufrir y a aceptar ese momento de sufrimiento por amor a Dios en todo, o quiero resolverlo a mi manera, a las ya, para ayer, con mis propias fuerzas, con mi intelecto. Y es que, mis hermanos, no sé a ustedes, pero muchas veces en estos momentos nace una pregunta muy repetitiva en nosotros. ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? Nos lo preguntamos y se lo preguntamos a Dios y se lo preguntamos a nuestro cónyuge y lo platicamos con nuestros amigos y lo llevamos a pastoreo y le decimos a nuestro pastor o a nuestra pastora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué está ocurriendo esto en nuestras vidas? Y yo les quisiera preguntar, ¿será esta la pregunta correcta, la que deberíamos de hacernos en nuestras vidas en estos momentos? ¿Por qué está ocurriendo esto en nuestras vidas? ¿O tendría que ser una pregunta diferente? ¿Qué piensan ustedes? Diferente. Y la ¿Para pregunta qué? correcta, Sí, tiene con que ser la, para qué. amén. ¿Para Pero, qué? amén, esa pregunta es la que nos lleva a que nosotros podamos encontrar un verdadero sentido a ese momento y lo podamos convertir en esperanza viva en nuestras vidas. Y esa pregunta es, ¿para qué? Señor, ¿para qué? ¿Para qué de este momento? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es la luz que tú quieres traerle a mi vida? ¿Qué es lo que tú realmente me quieres trabajar en mi interior? Y yo quisiera, mis hermanos, que nos vayamos a nuestras Biblias y vamos a buscar la primera carta de San Pedro
capítulo 5, versículo 10. Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente, mis hermanos. Pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los hará, fíjense bien, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Pero después de que tú, mi amado hermano, tú y yo hayamos sufrido por un poco de tiempo, entonces Dios tendrá un propósito para nuestras vidas. Y es que te va a convertir a ti y a mí en corazones perfectos, firmes, fuertes y seguros. Continúa la cita diciendo, es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo, palabra de Dios. Es ese mismo Dios que en su gran amor nos llama a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Díganme algo, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas, en sus oraciones, delante del Santísimo, le han pedido al Señor que ustedes quisieran ser más como Él? ¿Le han dicho alguna vez, Señor, yo quiero ser más como tú? ¿Verdad que sí se lo han pedido? Yo se lo he pedido un montón de veces. Pero a veces imaginamos que nuestro Señor, nuestro amado Señor de la Esperanza, llega a nuestras vidas con una varita mágica y nos la pone en la cabeza y nos dice, Fernando quiere ser más como yo. Entonces, cuando se despierta el día siguiente, pues va a ser más paciente, pues va a saber esperar más en mí, va a tener mucha más confianza. Fíjense bien, mis hermanos, si tenemos el deseo de poder pedirle a Dios que podamos ser un poco más como Él, tenemos que estar conscientes de que Dios mismo, en su momento y a su tiempo, va a permitir que muchos de nosotros atravesemos por cosas similares a las que Él atravesó para que entonces nosotros podamos tener parte en el corazón de Cristo. Es que, Señor, yo quiero ser como tú, pero no quisiera sufrir, Señor. Y preguntámonos, ¿y Jesús sufrió? Sí. Jesús sufrió al punto de llegar a subirse a esa cruz y derramar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación, por amor pleno, por una entrega completa, por ti y por mí. Pero pasa, mis hermanos, que últimamente, como yo se los decía al principio, nosotros le huimos a estos momentos. Las generaciones actuales ni siquiera quieren hablar de este tema. Porque no queremos, yo no quiero sufrir. No. A mí háblame de otra cosa. A mí háblame de prosperidad, a mí háblame de bendiciones, a mí háblame de cualquier otro tipo de cosas con las que Dios realmente también quiera tocar mi corazón, pero este tema no. Porque no, yo no quiero sufrir. Yo quiero estar en paz, yo quiero tener una vida plena. Y mis hermanos, es importante que nosotros podamos comprender que la vida cristiana va a estar llena de estos momentos. Van a haber momentos de saciedad espiritual en donde tú te vas a sentir completamente pleno y repleto de la presencia de Dios, pero van a haber momentos en donde vas a pasar por caminos angostos, así como nos decía el santo. Ahora, esta cita de Primera de Pedro es una cita que contiene la esencia de la esperanza en nuestra vida cristiana, en la cual nosotros nos tenemos que dar cuenta que no todo está perdido, es decir, todo estaría perdido si nuestra vida se detuviera en el sufrimiento, en donde nosotros no seríamos capaces de ver qué sigue después de eso.
Es decir, no, 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 fíjate que no, aquí yo tengo una vida en la que nunca he parado de sufrir. He pasado sufriendo 10, 15 años de mi vida y sigo con eso todavía. Si eso es así, es importante que te des cuenta si algo en tu vida también está haciendo que esa situación no desista y puedas comprender, compartir y vivir la bendición de Dios. Pero a lo que Dios nos quiere llevar es a que tú y yo podamos comprender que el sufrimiento no es el punto final en tu vida y en la nuestra. Dice la palabra, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Textualmente, eso es lo que nos dice la cita que nosotros acabamos de leer. Un poco de tiempo. Entonces, lo primero que tú y yo debemos de comprender bajo este contexto es que debemos de ubicar y considerar al sufrimiento en el contexto adecuado. Y es que el sufrimiento, mis hermanos, es algo temporal, pasajero, no es eterno. ¿Sí? Fíjate bien, eso es lo primero que tú y yo debemos de hacer. Considerarlo en el contexto en el que se debe de ubicar esta palabra como algo temporal, pasajero. Las pruebas y las tribulaciones en tu vida son un momento fugaz, que tienen un punto y final, no tienen un punto y seguido. Terminó la situación y seguiste sufriendo. No, porque bajo la perspectiva y la óptica cristiana, en el caminar, momentos como estos lo que buscan es crear un sentido cristiano que nos lleve a un valor más alto que el que tú y yo podemos tener en estos momentos. Y ya vamos a comenzar a hablar un poco también más a detalle de eso. Fíjense que hay una versión bíblica que a mí me gustó mucho sobre esta lectura que nosotros acabamos de leer. Y dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los restaurará y los hará firmes, perfectos, fuertes y seguros. Pero a mí me llamó la atención de esta versión bíblica que decía, Él mismo los restaurará. Él mismo los restaurará. Y es que muchas veces, después de momentos como estos, nuestra vida se queda hecha pedazos. Un pedazo de mi vida por aquí, otro pedazo de mi vida por acá. Porque a veces son momentos duros, momentos que nos quiebran. Y lo que Dios nos ofrece es que después que haya pasado este momento que hemos dicho que es algo temporal, que es algo fugaz, Él está dispuesto a restaurar tu vida y a darte en tu corazón esa perfección de Jesucristo, esa firmeza, esa fortaleza y esa seguridad. Y el término restauración en este contexto bíblico, nosotros tal vez lo pudiéramos interpretar de varias maneras, pero puede significar reparar lo que está roto. Tu vida quedó rota de ese momento y de volver a un estado anterior o hacernos completamente. Y ese es el propósito que tú y yo debemos de ir comprendiendo y entendiendo de acuerdo al sufrimiento. Y es importante que podamos comprender en base a lo que decíamos en un momento al inicio de esta enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros experimentamos cuando llegan estos momentos a nuestras vidas? Porque es importante descubrirlo. A veces simplemente tratamos de esconder, de reprimir y de enterrar esos sufrimientos, pero es importante llegar a conocerlos, a identificarlos para que se los podamos presentar a Dios, y ese Dios que nos conoce y que nos quiere alcanzar con su presencia también nos puede sanar de todas aquellas cosas por las que tú y yo podamos estar experimentando. Y es que a veces es como que si nos comenzáramos a apagar poco a poco. Ese momento que nos puede crear un sinsentido nos desilusiona, es como que si me voy quedando sin fuerzas, porque ¿saben qué? A nuestra forma, tú y yo tratamos de solucionar lo que nos puede estar ocurriendo.
y luchamos con nuestras propias fuerzas. ¿Qué pasa cuando un problema económico llega a tu vida? Ponte a pensar, ¿cuál es tu primera reacción? No, ya me voy a rebuscar porque tengo que hacer esto, entonces voy a hacer un préstamo, voy a hacer un replanteamiento de mi deuda, o voy a pedir un refinanciamiento, voy a hablar con los bancos, y está bien, no te estoy diciendo que de pronto no puedas tomar estas actitudes, pero tratas a veces con tu propio intelecto y con tus propias fuerzas de poder solucionar una situación difícil por la que tú y yo podemos estar pasando. Y es que, mis hermanos, estos momentos suponen en nuestras vidas dos elementos muy importantes que nosotros tenemos que desarrollar y saber valorar. Uno es la confianza, que en medio de cualquier momento de tribulación y de sufrimiento, me debe de llevar a la confianza de saberme acompañado, de que aunque la situación en mi vida esté dura, esté difícil, esté compleja y esté desafiante, yo me debo de saber acompañado, que a la par mía está el Maestro, el cual con una sola voz es capaz de callar el viento, las olas y la tormenta. Confianza, y la segunda es espera. Muchas veces, mis hermanos, es lo que menos nos gusta. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Todo lo queremos con una satisfacción inmediata. Es como que estamos hechos bajo ese corte. Yo todo lo quiero para ayer. Lo quiero para allá. Y esperar, ponerme a pensar, ¿y cuánto tiempo entonces va a tener que demorar para que yo pase por esta situación? Para que el problema económico se resuelva. No quiero esperar. No quiero atravesar ese momento que, como algunos de ustedes también decían, es purificación. Y ya vamos a hablar sobre lo que verdaderamente nos dice nuestra iglesia sobre momentos como estos. Segunda de Timoteo 1:8b nos dice, antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Qué importante esto, mis hermanos, y qué revelador para nuestras vidas. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, San Pablo no le está diciendo a Timoteo, con las fuerzas que tú puedas encontrar en tu interior, con tu mejor intelecto, con el mejor pensamiento que encuentres en tu mente. Acepta tu parte en los sufrimientos. No, lo pasa a la perspectiva divina, a la óptica de Dios, porque nos dice que nosotros tenemos que aprender a confiar, a esperar y a descansar en Él. ¿Cómo? Tomando parte de esta situación, pero con las fuerzas de Dios. No con nuestras fuerzas, con las fuerzas de Dios. Acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Y eso entonces es importante para que nosotros también podamos descubrir que hay diferentes tipos de sufrimientos. La lectura es segunda de Timoteo 1, versículo 8b. Segunda de Timoteo 1, 8b. Entonces, comprendamos, hay diferentes tipos de sufrimiento. Uno, como lo acabamos de leer en su palabra, los que vienen a causa del Evangelio, los que encontramos en el camino, que tienen para nosotros un sentido, que tienen para nosotros un propósito. Pero también hay otro tipo de sufrimiento, que viene a causa de nuestro desorden, de nuestro mal actuar, de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero en todo, mis hermanos, Dios obra para bien. Sí, incluso en medio de nuestra maldad, siempre Dios puede sacar de lo malo de nuestro interior algo que Él puede transformar en belleza, en luz, en una revelación que tú puedes tener en tu vida para convertirla en una enseñanza y que sea un testimonio que tú vas a levantar para darle la gloria a Él. Mis hermanos, ¿qué tipo de sufrimientos? Pongámonos a pensar. Podemos experimentar. Hablábamos
de un momento económico delicado en tu casa, en el que realmente, como decíamos en un principio, no encuentro sentido. He tratado de diferentes maneras y me cuesta comprender cómo puedo yo estar atravesando esto. Le he pedido tantas veces a Dios que me ayude y sin embargo, a veces solo experimento el silencio de Dios. O como ustedes decían en un principio, ¿cuál es esa primera palabra? Uno de ustedes decía desierto. En el desierto muchas veces no experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. El duelo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un duelo y sentimos ese sufrimiento en nuestro interior? La pérdida, la separación de un ser querido. Y nos cuesta atravesar ese momento. Le preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo. Y tal vez en esos momentos no va a ser fácil entender. Pero Dios no te ha creado y a ti y a mí para que vivamos en la inmediatez, sino que seamos capaces de poder ver más allá y darnos cuenta que incluso en medio de momentos como estos, tan llenos de dolor de nuestra alma, tan internos, Dios también puede trabajar nuestro interior. Como decía Katy en la charla anterior, en la enseñanza anterior, llenando nuestras vidas de compasión, para que cuando venga alguien cercano a ti que pase por un momento similar, tú puedas ser compasivo con esta persona y le lleves amor, le lleves paz, que es lo que Jesucristo creó en ti a través de este momento difícil. Momentos familiares duros, una infidelidad de tu cónyuge. ¿Cómo vamos a llegar a pensar que en medio de ese momento nuestro amado Señor quiere darle a nuestra vida un propósito o un sentido diferente? No, es que ni siquiera lo puedo llegar a pensar. O un problema con nuestros hijos. Están metidos en un lío delicado, están metidos en algún vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción. Una enfermedad. Esa enfermedad que llega repentinamente a tu vida y te hace sentirte completamente descuadrado, desubicado. Un pronóstico reservado, difícil. ¿Cómo lo enfrentamos, mis hermanos? Este tipo de sufrimientos, ¿cómo lo abordamos? ¿Confiando en Dios o quejándonos, reclamando, pidiendo explicaciones? Y esa es nuestra humanidad, claro, ya lo hemos visto al principio de la enseñanza. Es nuestra humanidad, pero estamos llamados a salir de esa humanidad para que nuestro corazón sea transformado y pueda ser, como lo hemos dicho en esta cita, perfectos, firmes, fuertes y seguros. Hablemos de lo primero, perfectos. Si vemos el sufrimiento, mis hermanos, como un medio para nuestra purificación y fortalecimiento, esto nos puede llevar a la perfección en el amor. Un amor más profundo y, como decía Katy, un amor más compasivo. Entonces, entendamos algo. Cuando estemos pasando por una situación como tal, Señor, ¿será que este es un medio que tú estás permitiendo en mi vida para mi purificación, para mi fortalecimiento? Porque si es así, entonces tiene un propósito. Date cuenta ya de eso. Tiene un propósito y Dios te quiere llevar a algo más. No que te quedes en el pesar, en la angustia, en el dolor. No, sino que te está llamando ¿a dónde? A la perfección en el amor. Un amor profundo. Un amor que te ama. Un amor que te llama a aceptar a tus hermanos sin condición. Dice Santa Gema Galgani,
el sufrimiento te enseña a amar. Esto nos lo dice una santa de nuestra iglesia. El sufrimiento te enseña a amar. Y debe de ser eso, la perfección en el amor, esa característica íntimamente relacionado al corazón de Cristo, al sagrado corazón de Cristo, el amor. Y ese amor nos lleva siempre a la esperanza viva en nuestras vidas. Nos dice también firmes y seguros. Firmes y seguros es que tú y yo, en medio de esta circunstancia, podamos vivir estables. Porque ya hemos visto que muchas veces nos sentimos bien, 3 días seguidos nos sentimos mal, decaídos, deprimidos, angustiados, desanimados. Luego viene un impulso en nuestras vidas y nos volvemos a sentir llenos del amor de Dios, pero pasa algo relacionado a esa circunstancia, entonces hay una inestabilidad en nuestra vida. A lo que Dios te quiere llevar es a una estabilidad, a que tú y yo podamos estar bien cimentados. Y recuerda lo que yo te decía en esa plática, esa charla del retiro de compromiso. La esperanza es el ancla de nuestras vidas. Entonces, el sufrimiento nos puede llevar a una vida de esperanza viva. Y esa esperanza lo que hace es que tú puedas estar anclado en Jesucristo. Hebreos 6:19 nos dice, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma en medio de ese sufrimiento por el que tú y yo podamos estar presente. La esperanza te mantiene firme, te mantiene seguro. Y hablemos de la última característica, fortaleza. Y esto lo que implica es una fuerza en tu interior, una resiliencia, es la fuerza para que tú y yo podamos soportar esas pruebas que vienen a la vida. Y sabemos continuar todos los días dando pasos de fe aún en medio de los desafíos. El Salmo 92:10 dice, pero me dotas de la fuerza del búfalo. Esta cita a mí siempre me ha encantado, porque es esa fortaleza interior la que tú y yo necesitamos para no sentirnos decaídos en medio de estas circunstancias, sino confiados y con un corazón lleno de esperanza viva de saber que Jesucristo está de nuestro lado. San Ignacio de Loyola nos dice lo siguiente: si Dios te envía muchos sufrimientos, es señal de que tiene grandes planes para ti y ciertamente quiere hacerte santo. ¿Quién de ustedes decía, me encantó, porque imagínense cómo Dios confirma todo? Cuando pensábamos en sufrimiento, alguno de ustedes decía santidad. Me encantó, porque es confirmando lo que ahorita también yo les estoy mencionando, lo que dice San Ignacio de Loyola. Si Dios te envía muchos sufrimientos, es señal de que Él tiene grandes planes para tu vida y ciertamente quiere hacerte santo. Un propósito de Dios a través de los sufrimientos en tu vida es que quiere buscar la santidad en ti. Santidad en tus pensamientos, santidad en tus palabras, santidad en tus emociones, en tus deseos, santidad en todo de ti. Ahora, ¿qué nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica? ¿Cuál es la doctrina de nuestra iglesia en medio del sufrimiento o acerca del sufrimiento? Nos dice nuestra iglesia, presten atención, el sufrimiento, aunque tú y yo lo podamos percibir como un mal, puede ser un camino hacia la perfección y hacia la santidad, permitiendo a las personas experimentar la presencia y la cercanía de Dios en medio de la prueba y así hacer crecer su fe. Eso es algo de lo que nos enseña nuestra iglesia. La iglesia está sabedora de que tú y yo podemos percibir el sufrimiento como algo malo, pero que podamos cambiar esa mentalidad. Cambia tu manera de pensar
para que cambie tu manera de vivir. ¿Cómo debo de cambiar mi forma de pensar? Bueno, enfocando de hoy en adelante el sufrimiento en mi vida bajo la perspectiva de Dios, bajo la óptica divina. ¿Cómo? Como un camino hacia la perfección y a la santidad. A eso me está llamando Dios a través de este momento. Sí, con lo que tenga que pasar, con la dureza con la que pueda venir el momento, sí, pero es una oportunidad para que tu vida y la mía pueda llevarnos a la perfección y a la santidad en la que tú puedas sentir más presente en ti, más cercano en ti a Dios y tu fe se pueda acrecentar. Fíjate que el catecismo enfatiza que el sufrimiento, lejos de ser un castigo de Dios, es decir, hay una separación completa con lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo nunca nos va a decir el sufrimiento es un castigo de Dios. No. Si tú has tenido esa idea preconcebida, yo quiero que tú la hagas completamente a un lado, porque el catecismo enfatiza que el sufrimiento, lejos de ser un castigo de Dios, es una realidad inherente a la condición humana, es decir, es algo por lo que tarde o temprano tú y yo vamos a vivir, pero que puede ser transformado en una fuente de crecimiento espiritual, fuente de crecimiento espiritual. Nosotros crecemos espiritualmente en la medida que también somos agradecidos. Somos agradecidos a Dios por en medio de todo lo que tú y yo podamos estar atravesando. Entonces, ponte a pensar, trae a tu mente tal vez esa última situación en tu vida que te hizo sufrir. La prueba económica, la situación delicada en tu familia, la falta de entendimiento con tu cónyuge, con tus hijos, la falta de empleo. ¿Alabaste a Dios en medio de esa circunstancia o estuvo más presente la queja? Es fuente de crecimiento espiritual. Tú vas a crecer más espiritualmente en la medida sea más agradecido con Dios. El crecimiento se va a detener en ti en la medida que nos quejemos más. La Iglesia enseña que a través de la unión con la pasión y muerte de Cristo, el sufrimiento humano puede ser un vehículo para la salvación. Fíjate qué lindo. Ponte a pensar cómo llegaste tú a los pies de Cristo en tu retiro. ¿Llegaste con un sufrimiento? Yo creo que todos, mis hermanos. Todos de una manera u otra llegamos con un dolor que ya no podíamos soportar en nuestras vidas y algunos, la última opción que teníamos era ese retiro. Y ese retiro sirvió de medio y camino para que tú te pudieras encontrar cara a cara con el amor de los amores y ese amor se convirtió en salvación para tu vida. Entonces imagínate lo lindo que te dice el catecismo. El sufrimiento humano puede ser un vehículo para la salvación y la santificación, permitiendo a las personas participar en la obra de Cristo y en su redención del mundo. Nos dice también la Iglesia y nos enseña lo siguiente: el sufrimiento también se considera una oportunidad para crecer en dos virtudes muy específicas y concretas: la paciencia y la fortaleza. Y la paciencia está íntimamente ligada a la espera. Alguien que realmente tiene la virtud de la espera es paciente, espera en Dios y sabe que Dios llegue en el momento adecuado, en el momento correcto, en el momento justo. Y la fortaleza de la que nosotros hemos hablado también, esa fortaleza interna que nos va a permitir atravesar por ese momento que podemos estar atravesando. En resumen, el catecismo no ve el sufrimiento como un mal absoluto, sino como una realidad que cuando se vive en unión con Cristo puede convertirse en un camino hacia la santidad, la salvación y la perfección. Entonces, a mí las palabras que más me llaman la atención, mis hermanos, es eso: cuando se vive en unión con Cristo. ¿En unión con quién vives tu sufrimiento? Reflexiona en eso. ¿En unión con quién estás viviendo tu sufrimiento?
con tu yo herido, con tu yo débil, con tu yo ansioso, con el amigo que te invita a tomar para que eso se vaya de tu vida, con la amiga que te invita a tomarte un café para entrar en chismes, en murmuraciones y que por algún momento entonces el sufrimiento o el pesar se vaya por momentos de tu vida, o lo estás viviendo con Cristo. Porque si lo estás viviendo con Cristo, date cuenta entonces que el sufrimiento tiene un propósito divino y es que se puede convertir en tu vida y en la mía como un camino hacia la santidad, hacia la salvación y hacia la perfección. Es entonces que cambia la óptica, que cambia la perspectiva. Dice San Agustín de Hipona, Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero nunca uno sin sufrimiento. Y Santa Gema Galgani dice, si realmente quieres amar a Jesús, primero aprende a sufrir porque el sufrimiento te enseña a amar. Esa cita de esta santa a mí me encantó mucho y por eso se las menciono. Si realmente quieres amar a Jesús, primero aprende a sufrir porque el sufrimiento te enseña a amar. Fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros nos casamos con María José, yo creo que a muchos de ustedes les he contado en un momento determinado ese testimonio porque para mí es algo muy importante. Nosotros comenzamos a buscar familia, comenzamos a pedirle a Dios de que la familia pudiera venir a nuestras vidas. Y pasó en un momento determinado que María José no podía salir embarazada. Nos preguntábamos si había algo internamente que no estuviera funcionando bien y no, realmente pues todo iba por buen camino, Majito y yo con buena salud. Entonces, pues seguíamos intentando y, y llegó un momento determinado en mi vida que cuando la cosa no se daba y no llegaba en el momento en el que yo hubiera querido que se diera, yo me comencé a impacientar. Y ya era como, bueno, pero ya pasó bastantes meses, ya pasó bastante tiempo y Señor, ¿qué pasa? Entonces yo ya comencé a cuestionar a Dios. Señor, ¿qué pasa? Yo le decía, y me acuerdo también, yo no te estoy pidiendo un carro nuevo, yo no te estoy pidiendo una casa nueva, no, yo te estoy pidiendo algo muy de tu corazón, que realmente también pueda llegar la bendición de la familia a nuestro hogar. Y el tiempo seguía pasando y nada cambiaba. Todo se de llegarme a preguntar, ¿y será que algo malo me está pasando? ¿Será que algo malo le está pasando a María José? ¿Será que nunca vamos a ser capaces de ser padres? Y eso, mis hermanos, internamente me llegó a quejarme y me quejé. No puede ser. Y saben, usaba el chantaje con Dios. Y quiero abrirles mi corazón. Usaba el chantaje cristiano, pero Señor, yo estoy cerca de ti. Yo te sirvo, yo me entrego, yo te doy mi tiempo y tú esto tan bello que te pido no me lo puedes dar. Como que si ese chantaje iba a mover a Dios en una dirección diferente de acuerdo a lo que yo quería. El Señor estaba buscando algo en mi interior. El Señor estaba buscando transformar algo en mi interior. Y yo me di cuenta. Y yo me di cuenta que Él estaba buscando transformar mi lamento en alegría. Y a lo que Él me llamaba en esos momentos es a que yo pudiera ser capaz de alabarlo, incluso en medio de ese momento que yo no podía comprender por qué estaba llegando a mi vida. Entonces, en medio de ese sufrimiento, de lo que yo les decía, del sinsentido, de muchas veces sentirme desubicado, desalentado, yo dije, Señor, yo te voy a alabar. No importa lo que pase el día de mañana, yo te voy a alabar.
y comencé a alabar a Jesús. Aunque no entendía, Señor, yo te alabo porque mi vida está en tus manos, porque la vida de mi esposa está en tus manos. Y llegó un momento, platicando con Dios, en el que Él me dijo, hijo, eso que tú has estado buscando ya ha llegado a tu familia. Y yo no cabía de emoción, no cabía de alegría. Señor, gracias, gracias, porque yo lo creía lo que Él me estaba diciendo. Y se lo conté a María José y le dije, esto me dijo Dios. Y nos sentimos dichosos de que esa bendición que nosotros le habíamos estado pidiendo ya había llegado. Y me acuerdo que eso fue en el mes de enero del año 2010. Nosotros estábamos a punto de irnos a un viaje familiar con María José y ella fue a una cita con su ginecólogo y cuando le hicieron la ultra se dieron cuenta que estaba ovulando de buena manera. Entonces le dijo, este es el momento en el que usted puede ya quedar embarazada. Entonces nos fuimos al viaje y confiamos en la obra de Dios. Em, Sabíamos realmente que Dios iba a hacer la obra y estábamos completamente confiados. Y se llegó el retiro de compromiso de aquel año, del año 2010, era un sábado 13 y domingo 14 de febrero. Y esa semana, Majito se había comenzado a sentir con esos dolores de menstruación. Y eso significaba que si venía la menstruación era porque María José no estaba entonces todavía embarazada. Y lo primero que se vino a mi mente es, no, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero si Dios ya me habló, si Dios ya me dijo, pero inmediatamente caí en cuenta de lo que Dios me había hablado y de lo que yo le había ofrecido. Y en medio del no entender por lo que María José pudiera estar atravesando, nuevamente yo dije, Señor, yo te voy a alabar, yo te voy a dar gracias a ti, porque incluso en medio de este momento que no entiendo que si va a pasar o no va a pasar, tú tienes el control de nuestras vidas. Me acuerdo que terminamos el retiro de compromiso ese domingo 14 y ya regresábamos de Armenia para la casa y con Majito nos moríamos de esa incertidumbre, de decir qué está pasando a Majito incluso en medio con esos dolores de menstruación. Y pasamos por la farmacia, pasamos por la farmacia, pasamos a comprar de estas pruebas caseras y llegamos a la casa ya en la noche, cansados del retiro, y Majito se fue a hacer la prueba. Y adivinen, estaba embarazada. Y días después nos dimos cuenta que era el embarazo de nuestros gemelitos, de Mateo y María Fernanda, un deseo que habíamos tenido y que le habíamos presentado a Dios tal vez de una manera indirecta cuando éramos novios, cuando ni Majito ni yo teníamos ninguna oportunidad en línea genética de tener gemelitos. Dios permitió todo este momento que en un principio mi vida vio como sufrimiento, como dolor, como incertidumbre, como desilusión, como desesperanza, y lo transformó en esperanza viva, en fe, en confianza y en agradecimiento, al punto de tener ahora, como decía Katy en su clase pasada, un corazón más compasivo con aquel que también puede estar atravesando. Entonces, mis hermanos, de eso hemos hablado. Y eso es lo que yo quiero que tú te puedas llevar en esta noche de esta clase, de este mensaje, que Dios quiere transformar ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento en algo más, que puedas comprender, como decía la palabra que hemos leído, que es un momento pasajero, es un momento fugaz que va a terminar, pero con el enfoque que tú lo mires, es como realmente también la presencia y la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Y quiero terminar esta enseñanza con la lectura de Romanos 5, versículos del 3 al 5 que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, está diciendo San Pablo, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados y el salir aprobados nos llena de esperanza y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.
palabra de Dios. Mis amados hermanos, la esperanza no defrauda. Jesucristo, que es nuestra esperanza en medio de ese momento difícil por el que estás pasando, mi amado hermano, no te va a defraudar. Tómate fuerte de su mano, espera, confía, sé paciente y pídele a tu Dios que te pueda llenar de fortaleza, de firmeza, de fe y de un corazón compasivo para que cuando forme el testimonio en tu vida, tú también seas capaz de dárselo a aquel que puede estar pasando por un momento de dolor y de sufrimiento. Mis amados hermanos, mi amada Comu, ha sido un privilegio y un honor y una alegría tan grande poder haber compartido este mensaje con ustedes. Que Dios me los bendiga, que este mensaje quede y se guarde en sus corazones. Y vamos a cerrar este momento con una oración. Mi amado Dios, yo te doy las gracias porque estoy seguro que tú nos has venido a hablar claramente a cada uno de los corazones que estamos aquí presentes. Tú nos conoces, mi Señor, tú sabes esa situación por la que podamos estar atravesando. Es una situación que nos hace sufrir y muchas veces nos quedamos con ese sufrimiento para nosotros mismos, lo interiorizamos y no somos capaces de salir de él. Pero hoy hemos comprendido que todo tiene en tus planes un propósito divino y aún en medio de ese dolor de nuestras vidas, ese dolor que no comprendemos y que nos causa un sinsentido, tú le quieres dar un sentido en nuestras vidas y tú le quieres dar un firme propósito también a nuestro existir cristiano. Permítenos hoy transformar a través de este sufrimiento nuestros corazones en corazones más confiados, más cercanos, en corazones santos, en corazones que vivan la perfección del amor, en corazones que busquen también todos los días vivir esa salvación que tú nos entregas y que debemos de cuidar y de custodiar con mucho amor por ese sacrificio que tú nos has dado. Señor, cuida estos corazones, protégelos, que este mensaje que tú has derramado sobre sus vidas quede permanentemente en ellos. Y cuando llegue ese próximo momento, porque seguramente llegará, que sepamos enfocarlo de manera diferente, de acuerdo a ese amor derramado en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que pasen todos una feliz noche y que Dios me los bendiga.